Hola amigos, muy buenos días. La verdad de las cosas es que sí tenemos un problema con nuestro pecado. Soñamos vivir sin pecado, fingimos que no tenemos pecado, disimulamos que no tenemos pecado, pero todos los días sufrimos por razón de nuestro pecado. Vamos a leer en Oseas el último versículo del capítulo 11, que es el versículo 12, y luego leeremos el capítulo 12. Y el que edita la Biblia y le pone divisiones, le puso el pecado de Israel. Y creo que este título es muy prudente por lo que contiene esta sección que vamos a leer. Dice el capítulo 11, versículo 12, para después entrar al capítulo 12. Dice: Efraín me ha rodeado de mentiras y el reino de Israel con fraude. Judá anda errante lejos de Dios, lejos del Dios altísimo, del Dios santísimo y fiel. Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano y multiplica la mentira y la violencia, hace pactos con Asiria y Egipto le da aceite como tributo. El Señor tiene un pleito contra Judá, le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho, le dará lo que merecen sus obras. Ya en el seno materno suplantó a su hermano, y cuando se hizo hombre luchó con Dios, luchó con el ángel y lo venció, lloró y le rogó que lo favoreciera, se lo encontró en Betel y allí habló con él. Habló con el Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor, pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar en Él, y confiar siempre en Él. Ahorita sigo leyendo, pero déjeme regresar al inicio de este capítulo que nos da la pauta para entender todo lo que viene después. De entrada, el profeta está señalando el carácter malvado del pueblo de Dios, del pueblo que le llama a veces Efraín, a veces Judá, a veces Israel, a veces el pueblo de Jacob. Y empieza diciendo: Efraín me ha rodeado de mentiras. Cuando habla de rodeado, quiere decir que la mentira abunda. Y el reino de Israel con fraude, es decir, la vida del pueblo de Dios está rodeada de mentiras y de fraude. Y para acabarla molar, dice: Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Esta es la dinámica del pecado. Permitimos que el pecado abunde en nosotros o no permitimos, es nuestra realidad. El pecado abunda, nos rodea. Señalan dos aquí: la mentira y el fraude. La mentira es cuando queremos que los demás nos vean de una manera cuando en realidad somos de otra. Cuando sacrificamos la verdad para sacar ventaja de las situaciones, de las circunstancias que vivimos. Cuando queremos que los demás no se den cuenta de lo que en realidad somos. Y lo peor es cuando esta mentira la queremos hacer frente a Dios. Y Dios inclusive habla de fraude. Fraude, que significa el que yo saco ventaja de mis relaciones con los demás y el que yo quiero aparentar delante de Dios a lo que no soy. Y dice que el efecto de esto es que Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Esa es la situación con el pecado. El pecado nos rodea, el pecado inunda nuestra vida, el pecado es una plaga que nos invade y ese pecado va a producir nuestra distancia de Dios. Jacob, el pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, era su pueblo. Dios le había dado el origen a través de Abraham. Dios había dado su pacto, su promesa, su provisión, su bendición. Pero no obstante la necedad del pueblo, el vivir rodeado de mentiras y de fraude había hecho que el pueblo se alejara de Dios. Así es que es inevitable. Nosotros resbalamos y somos invadidos por nuestra naturaleza desobediente. Y el ceder ante esa naturaleza desobediente nos lleva a apartarnos de Dios. Ahora hay un problema, dice versículo 2. El Señor tiene un pleito contra Judá, le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho, le dará lo que merecen sus obras. El problema es más grave porque no es solo
que nos engaña, no es solo que nos aleja de Dios, el problema es que acarrea el castigo de Dios. Y Dios dice, el Señor tiene un pleito contra Judá y le hará pagar, le dará lo que merecen sus obras. Y bueno, en los versículos que vienen va a hablar en distintos momentos de la conducta del pueblo y de la reacción de Dios. Por ejemplo, versículo 7, Canaán usa balanzas fraudulentas, pues les gusta explotar a los demás. Efraín dice como jactancia, cómo me he enriquecido, he amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Por supuesto que había pecado, por supuesto que había mentira. Si Dios lo está acusando de mentiras y de fraude, toda la riqueza que había acumulado Efraín era producto de sus fraudes, de sus mentiras. Dice versículo 9, yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto, y haré que vuelvas a vivir en carpas como en los días de nuestro encuentro en el desierto. Yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones y por medio de ellos les hablé con parábolas. Versículo 11, ¿es Galaad malvado? No hay duda de que no vale nada, y en Gilgal sacrifica toros. Por eso sus altares quedarán reducidos a montones de piedra entre los surcos del campo. Porque encima de la mentira y del fraude siempre va a estar presente la adoración a sus propios dioses, a los dioses que el pueblo se fabrica, a los dioses que copia de los pueblos paganos. Y entonces dice, sus altares quedan reducidos a montones de piedra entre los surcos del campo. Es decir, cuando van arando el campo, lo van limpiando, van sacando todo lo que es la piedra y la van haciendo a un lado y ahí se queda, no sirve para nada. Simplemente es echada a un lado. Dice, pues así voy a tomar los altares que tú has construido. Versículo 12, Jacob huyó a un campo de Aram. Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo. El Señor usó un profeta, pero Esaín ha irritado a su Señor. Le ha causado un amargo disgusto, por eso el Señor lo hará pagar sus crímenes y le devolverá sus injurias. La trama de la que nos narra Oseas es la incidencia del pecado en un pueblo, el pueblo de Dios, que provoca su alejamiento, que provoca que el pueblo de continuo vaya tras otros dioses. Y esto acarrea el castigo, esto acarrea el enojo de Dios sobre su pueblo. Queridos amigos, Dios sabía de esta situación se presentaría en su pueblo. Por eso es que desde que Adán y Eva desobedecieron por primera vez en el Edén, Dios dio una promesa de enviar a un Salvador. Y si Dios formó un pueblo a través de Abraham, la promesa cada vez va a ser más clara, que a través de su descendencia vendría un rey justo y poderoso que instauraría su reino de paz por la eternidad. Y ese es el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando uno lee estos pasajes nos provoca desánimo, nos provoca un mal sabor de boca, porque uno puede darse cuenta que nuestra humanidad es así, estamos llenos de pecado, llenos de fraude, de mentira, de continuo vamos a estar nuestros propios dioses, y Dios se enoja con nosotros y nos sentimos lejos de Dios por nuestro pecado, y la única manera de regresar a Dios es como el Señor Jesucristo inició su ministerio. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En medio de este caos en la relación del pueblo de Dios desobediente con Dios, lleno de ira, la única solución es arrepentimiento. Reconocer mi proceder, mi mal proceder delante de Dios y regresar a Él creyendo en el Evangelio, creyendo en que ya hay un intermediador. Hay alguien que ha logrado la paz de Dios para nosotros. Y eso es el Señor Jesucristo. Por eso Pablo muchas veces insiste, dice, ustedes que antes eran enemigos de Dios, estaban lejos de Dios, pero hoy son su pueblo, son su familia. Hoy ustedes pueden venir hasta el trono de la gracia para decirle, Padre, Abba, Padre. Queridos amigos, yo entiendo que leer este pasaje nos causa tristeza, desconcierto. ¿Y por qué tanta insistencia del profeta en el pecado de Israel? Está puesto ahí para que nosotros en honestidad reconozcamos nuestra condición y cada vez veamos con una mayor expectación
a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que si no fuera por Él, nosotros estaríamos en la olla a punto de ser cocidos a fuego lento por la eternidad. Pero gracias a nuestro Salvador, Él ha ganado para nosotros el perdón de Dios. Ahora somos parte de su pueblo. Y aun cuando vivimos en este mundo todavía padeciendo bajo el influjo del pecado, somos restaurados a través de Cristo con una promesa de redención final. Demos gracias a Dios por esto. Padre, gracias por tu amor que se derrama desde el cielo a través del Señor Jesucristo. Cuando leemos estos pasajes, Señor, caemos en desconcierto, en confusión, porque se habla de la abundancia del pecado en nuestra vida y cómo nos aleja de ti. Perdónanos, Padre. Tú sabes que nuestra naturaleza humana está supeditada al pecado, a la desobediencia, pero gracias por darnos un Salvador. Y como veíamos el día de ayer, permite que esos lazos de amor mostrados a través de Cristo seamos atraídos hacia ti, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestro corazón de piedra sea transformado en un corazón sensible a tu voz. Señor, que tu amor impacte nuestra vida para hacernos vivir de una manera agradable delante de ti. Nos ponemos en tus manos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a aquellas personas que se sienten solas, que experimentan la amargura, el rencor. Trae sanidad a sus vidas. Te ruego, Señor, que la grandeza del amor derramada a través de Cristo pueda entrar a sus corazones, impactar sus vidas y darles vida, darles esperanza, darles consuelo y paz. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.